La primera impresión que nos da un manga es muy importante, y esta depende del dibujo. Así que para mal o para bien, el dibujo de tu manga determina si tu lector entrará y leerá de qué se trata tu manga, o si decidirá pasar al siguiente. Así que hoy te hablaré de todo lo que tienes que saber sobre el dibujo de tu manga, y cómo hacerlo. Pero primero, te recuerdo que este video es una porción de la guía de supervivencia, así que si quieres saber cómo hacer un manga de inicio a fin, te recomiendo que mires este video. Ahora sí, con dibujo y diseño me referiré a todo lo que tienes que tener en mente sobre el aspecto visual de tu manga y la acción de dibujarlo. Así que primero necesitarás programas o materiales de dibujo para hacer manga. Al hacer un manga debes de ver en qué lo harás, ya sea digital o tradicional. Si es tradicional necesitarás hojas, preferiblemente de tamaño B4, A4 o también A5. Necesitarás lápices, bolígrafos, reglas, hojas de screen tones, un bisturí y probablemente también marcadores para hacer la portada y onomatopeyas. Y de ahí subirlo en la página que quieras o mandarlo a imprimir. Si es en digital, existen programas para PC y para celular. Existen programas para computadoras y para celular, donde puedes hacer manga. Así que empecemos por los de celular. Aquí tienes la opción de usar Ibis Paint, Procreate y Medivant. Existen más, pero según lo que me han dicho, estos son los mejores. PC. Aquí el rey en cuanto a hacer manga es Clip Studio Paint X. Recuerden comprar la versión X, no la Pro, si es que quieren hacer manga. En todo caso pueden piratearlo, pero jamás compren la Pro para hacer manga. Clip Studio Paint tiene muchísimas opciones que están adaptadas específicamente para hacer mangas, así que es el que más recomiendo, y el que estás viendo en el fondo del video. Otros programas que también son muy buenos son Medivant, Krita y Paint.Toolsai. Incluso también podrías usar Photoshop. Lo importante aquí, más allá del programa, es tener una tableta gráfica, ya que dibujar con mouse es bastante complicado. Si no te puedes permitir una tableta gráfica, creo yo que sería mejor dibujar en tu celular, o en tradicional, ya que es mucho más fácil que un mouse. Y también te recomiendo dibujar tu manga en digital, ya que dibujar en tradicional puede ser más costoso o a largo plazo. Igual podrías combinarlas y hacer ciertas cosas en tradicional y otras en digital. Ya depende de ti. Por si acaso, aquí te dejo unos videos que podrían interesarte. Tu nivel de dibujo no es un limitante. No te tienes que esperar a dibujar perfecto para empezar a hacer tu manga. Y de verdad, en realidad te sirve más dibujar manga para aprender que seguir practicando dibujo y decir, ya, aquí ya puedo dibujar. Entonces, no te esperes a tener ese nivel. De una ya empieza. Y mientras vas empezando, practica. Un buen dibujo es importante para atraer la atención de los lectores, pero es más importante aprender a contar una historia a través de dibujos. Un buen dibujo te facilitará hacer las cosas más rápido y más fácilmente, pero no es lo más esencial. Al fin y al cabo estás contando una historia, así que primero procura que esta sea interesante y que se entienda visualmente. Tener un buen dibujo toma mucho trabajo y mucho tiempo. Lo más probable es que ahora mismo tu dibujo no sea capaz de atraer muchos lectores. Pero no te preocupes, es normal. Y eventualmente, con esfuerzo y constancia, eso cambiará. Lo importante aquí es que no desaproveches el tiempo practicando solo tu dibujo al hacer manga. El hacer manga es un arte por sí solo. Así que lo más recomendable es que practiques hacer manga y al mismo tiempo practiques tu dibujo. Y así equilibrar una con la otra. Recuerda cuando hagas el diseño de tus personajes que vas a tener que dibujarlos en distintas poses y múltiples veces. Así que un diseño muy complicado y detallado podría quitarte mucho tiempo. Preferiblemente usa diseños de personajes sencillos para facilitar el dibujo repetitivo en cada página. Simplificar accesorios de ropa puede ahorrarte mucho tiempo. Y el que en lo posible los personajes, tengan su personalidad bastante llamativa y aparte también su apariencia. La apariencia también es muy significativa porque, yo creo que por lo general la gente se queda con los personajes también por su apariencia. Para hacer unos personajes que perduren en el tiempo y que sean muy reconocibles, tienes que fijarte mucho en la silueta del personaje. Es decir, si tú pones toda la figura de tu personaje en negro, ¿qué silueta queda? ¿Puedes reconocer ese personaje o ese personaje se puede confundir con cualquier otro? Por ejemplo, si te fijas en Mickey Mouse, todo el mundo reconoce a Mickey Mouse porque tiene unas orejas muy grandes. Aunque lo pongas en negro, tiene una proporción de cuerpo muy pequeñita y las orejas muy grandes, por lo tanto vas a reconocer muy fácilmente quién es Mickey Mouse. Tienes que intentar conseguir lo mismo con todos tus personajes. Eso no quiere decir que tengas que poner orejas muy grandes, pero, por ejemplo, puedes fijarte en cuánto sobresale la ropa del contorno de su cuerpo, si lleva accesorios, si lleva un sombrero, si lleva una capa, si lleva cualquier cosa que lo haga reconocible. Así que un diseño muy complicado y detallado podría quitarte mucho tiempo. Mi recomendación es que hagas diseños sencillos pero reconocibles y sobre todo distintos. Muchos autores cometen el error de hacer a sus personajes muy parecidos.
y eso afecta al lector, ya que habrá momentos donde el lector estará perdido intentando averiguar cuál es el personaje que habla. Para esto, tener siluetas muy distintas en tus personajes es esencial. Así que, como es de costumbre, aquí te dejo unos videos sobre diseño de personajes que podrían ayudarte. Observar más es igual a dibujar mejor. Que uno tiene que pasar más tiempo del que cree observando y menos tiempo del que cree dibujando a la hora de aprender. Porque mucha gente, cuando no le sale algo tipo una pose, una mano o lo que sea, lo que hace es intentar dibujarlo 20.000 veces esperando que realmente eso le vaya a salir algún día. Lo que no se da cuenta es que, aunque lo intente 1000 veces más, no le va a salir, básicamente porque no sabe lo que está dibujando, no lo conoce, no sabe cómo es, no sabe cómo funciona. Por eso, si quieres, por ejemplo, dibujar una mano, tienes que pasar mucho más tiempo observando la mano que dibujando la mano, porque solo observándola la vas a conocer cómo funciona, vas a conocer cómo son las partes, las arrugas, las proporciones, etcétera, etcétera. Estudia y practica los fundamentos del dibujo. Al querer empezar a dibujar, siempre es importante estudiar lo más básico: perspectiva, anatomía, composición, etc. Sobre todo porque el hacer un manga desafía todas tus habilidades como artista. Tendrás que salir de tu zona de confort, dibujar cosas y poses que nunca habías hecho antes. Cosas que tendrás que hacer al iniciar en tu primer manga. Será difícil, doloroso y frustrante. Pero con el simple hecho de hacer el manga, tu dibujo mejorará, sí o sí, al terminarlo. Yo lo llamo un power up artístico, ya que usas todas tus capacidades y todo lo que sabes y no sabes para poder finalizarlo. Por ejemplo, aquí te dejo mi evolución artística después de cada manga que hice. Así que si eres un artista que quiere mejorar en todos los aspectos del dibujo, menos color, haz mangas. Pero espera, quiero hacer énfasis en algo. Por favor, estudia, perspectiva y practica hacer fondos. Porque los fondos son prácticamente tan importantes como los personajes. Mucha gente se olvida que si no dibujas fondos, no podremos saber los lectores dónde se sitúan tus personajes. Tener un mal manejo de la dirección espacial en tu manga conlleva en problemas de ritmo y confusión en el lector. Y no queremos que pierdan el interés en tu obra. También estos fondos se deben hacer llamativos y que entonen con tu estilo de dibujo. Recuerda que es un elemento desde lo más tradicional hasta lo más estilizado. Al ser lo que le indica al lector dónde están los personajes, siempre al abrir una escena, hazlo con un plano de establecimiento, donde introduces la locación en la que la escena se desarrolla y los personajes interactúan. Créeme, es muy importante dibujar a tus personajes de cuerpo completo y dentro de los fondos. Esto para las peleas es muy esencial también. De no ser así, sería muy confusa toda la coreografía que hayas hecho. Por ejemplo, mira esta página. Es casi imposible saber dónde están los personajes. Ahora mira esta página, que es la original, donde se puede saber perfectamente qué pasa, solo con el simple hecho de mostrar tus fondos y acciones claramente. Si quieres aprender más de dibujar peleas, te recomiendo que estudies los mangas de Psychomic. Él maneja perfectamente el narrar una pelea a través de dibujos, así que puedes aprender muchísimo de él. Otro tip al hacer tus fondos es usar un tamaño de pincel más delgado. Es decir, por ejemplo, tus personajes los dibujarías con un tamaño del pincel en 20 y el fondo lo dibujarías con el tamaño del pincel en 10. Esto sirve para centrar el foco de los lectores hacia los personajes, al ser lo que tiene el delineado más grueso. A esto se le llama valor lineal y aplica también en la ilustración. Además, si haces tus fondos del mismo grosor, lo más probable es que el lector se sienta saturado, ya que no sabe en qué fijarse. El usar un grosor más ancho de lápiz se puede usar en cualquier cosa que quieras que tenga más protagonismo dentro de tus paneles. Úsalo bien para guiar al lector a que vea lo más importante. Normalmente el valor de línea se usa también para diferenciar qué está más cerca de la cámara y qué está más lejos. Lo que tenga un liner más grueso será más cercano y lo que tenga un liner más delgado será más lejano. Ten un estilo de dibujo. En el manga existen muchísimos estilos distintos que pasan de lo más realista a lo más estilizado. El estilo muchas veces se suele depender en cierta parte del tono de tu historia. Por ejemplo, un manga de comedia suele ser más común que sea dibujado con un estilo más estilizado. O un manga más serio suele ser dibujado con un estilo más realista. Aunque esto no quiere decir que siempre deba ser así, ya que por ejemplo si haces un manga serio con un estilo estilizado podría ser un contraste interesante. Pero más allá del estilo que escojas, lo más importante es tener consistencia en el estilo de dibujo. En un manga el estilo de dibujo es importante para ser reconocido a primera vista, pero más allá de cómo sea tu estilo, lo más importante es que puedas ser consistente con ese estilo durante el manga. Es decir, que siempre tus personajes se parezcan a tus personajes. Tienes que ser capaz de dibujarlos en tu estilo, en todos los ángulos, para que el lector pueda decir a primera vista que ese es el mismo personaje que vio antes en la historia. Por eso es bueno hacer una hoja con el diseño de tu personaje, en varias posiciones, donde puedas siempre recordar cómo se ven todos sus ángulos. Achurado o cross-hatching. El achurado son esas líneas para todos lados,
que ves en el estilo de muchos mangakas. Sé que muchos de ustedes probablemente quieran empezar a aplicarla, pero no saben en qué momento usarla. Y es porque no hay un lugar en específico donde ponerlas, pero sí hay ciertos momentos donde los artistas suelen aplicarlas. Como en las sombras, esta es la más típica y se podría decir que gran parte del propósito del achurado es para generar sombra. Por esta razón, el achurado es algo muy común dentro del manga. Al no haber color, es importante usar el achurado como un recurso para darle esa sombra que le falta a tus dibujos y que no puedes rellenar con color, generando esta estética que tanto nos gusta. Además de que queda muy bien. Lo más importante es que tengas en claro cómo ubicar tus sombras, todo dependiendo de la luz. No te voy a explicar esto ya que hay muchos videos hablando sobre eso, así que te recomiendo mejor que veas alguno de estos para aplicar bien tus sombras. Volumen. Esto se relaciona completamente al punto anterior, ya que el volumen dentro del dibujo se evidencia a través de las sombras. Así que generar volumen depende de dónde caiga la luz y que esa sombra demuestre la tridimensionalidad del objeto. Aunque hay veces nos podemos tomar ciertas libertades y usar el achurado en zonas que probablemente no necesiten sombra, pero que al remarcarlas ayuda a mostrar mucho mejor la forma del objeto. Las texturas hacen que sepamos qué objeto estamos viendo. No es lo mismo la textura del pelo que la textura de metal, o del polvo, o de la rugosidad, haciendo que si no se usara achurado en estos materiales no tendría el mismo encanto. Dentro del manga muchas veces la textura ayuda a que tus fondos, objetos e incluso personas se sientan y tengan más detalle, lo cual le da un mejor aspecto y sobre todo más personalidad a tu arte. Vamos con la última, detalles. Esta forma de usar el achurado se refiere a agregar detalles meramente estéticos, detalles que en muchos casos se vuelven más cosas características del estilo de cada autor, y que su función se limita a verse bonito, y ya. Y aportar a la estilización, a pesar de tener poco o nulo fundamento de su existencia, pero que de alguna manera funciona perfectamente y aporta muchísimo a tu estilo de dibujo, ya que te vuelve único, por así decirlo. Screen tones. Estos son los colores grises que ves en los mangas. Normalmente estos son un patrón de pequeños puntos que de lejos da la ilusión de un color gris, que te permite dar color a ciertas cosas, sombrear o incluso dar contraste. Por ejemplo, si quieres hacer énfasis en la cara de un personaje, puedes dejar el fondo blanco y colorear el personaje con screen tones, y así dar más impacto. Si haces tu manga de manera tradicional, puedes comprarlos y cortarlos con un bisturí, en la forma de las sombras en donde las necesites. En digital el usarlo es muy similar, ya sea copiando y pegando una imagen, o por ejemplo algunos programas de dibujo suelen tener esta opción, como Clip Studio Paint. Esta opción te permite volver cualquier cosa que hayas pintado a screen tone, pero los screen tones no son 100% necesarios. Hay artistas que no lo usan, o lo usan muy poco, como por ejemplo Masashi Kishimoto, el autor de Naruto. No puedo con el nombre. Líneas cinéticas. Estas son las líneas que se usan para mostrar velocidad, o para enfatizar algo, y darle más importancia a alguna cosa. Mejor dicho, esas típicas líneas que vemos en los mangas, las cuales representan y dan la sensación de un movimiento veloz y dirección. Estas se hacen haciendo líneas para la dirección del objeto o usando una regla para darle al piso esas líneas, y así marcar un movimiento y velocidad de un personaje o objeto. Existen varios tipos de esas líneas, como estos. Incluso pueden ser usadas para representar poderes. Lo más importante aquí es fijarte en cómo representan el movimiento otros autores de manga, y aplicando teniendo en cuenta que estas deben de representar movimiento. Así que tus líneas deben de tener la dirección del movimiento previo, no solo hacer líneas porque sí. Efecto de impacto. Estos se refieren a los impactos o choques que muestran cuando algo golpea a otra cosa. Esa chispa que sale, por así decirlo, para enfatizar el golpe y dejar en claro la magnitud de la acción. Está muy relacionado a las líneas cinéticas, ya que muchas veces ambas están juntas para representar el movimiento y luego el impacto del golpe, que genera ese movimiento. Estos impactos pueden tener muchas formas dependiendo del tipo de acción que genera ese impacto. Como puedes ver en pantalla, hay todo tipo de formas para estas. Incluso la puedes utilizar para demostrar cuando alguien se percata de algo o se sorprende, agregando un pequeño efecto de impacto al lado de su cabeza. Para hacer las formas de estos te recomiendo ver cómo otros mangakas lo han dibujado, y de ahí ir practicando y modificarlo dependiendo de lo que vaya a pasar en tu manga. Portada. Esta es donde debes de sacar tu mejor dibujo, un dibujo que atraiga la atención de los lectores y les ayuda a saber de qué tratará tu historia. Por eso es importante que tu portada la dibujes siempre después de hacer todo el manga, ya que tu estilo de dibujo al terminar el manga será uno más pulido y entrenado que el que tienes antes de hacerlo. Aquí es donde podrás experimentar con colores, contrastes y composiciones para enganchar al lector. Unos puntos claves al pensar en tu portada es saber el género y tono de tu manga.
Esto indicará qué tipo de portada le vendría mejor, ya que un manga de romance no se verá igual que uno de acción, o de terror, o de drama. Para esto te animo a que busques referencias de otros mangas o películas del mismo género de tu historia y ver sus portadas. Recuerda agregar el título de tu manga dentro de la portada, junto con tu protagonista o protagonistas, o un elemento importante dentro de tu obra. Paneling. Un buen paneling puede hacer que tu dibujo se vea mejor. Y lo mismo al revés, un mal paneling en tus páginas puede hacer que tu manga parezca más amateur y menos profesional. Pues si es más amateur es menos profesional, pero en fin. Como puedes ver en pantalla es el mismo dibujo, pero en lo personal al tener un paneling más pulido hace verlo más profesional o mejor hecho. Por lo cual es importante tener este apartado lo más pulido posible, ya que ayuda también a que sea más fácil leer tu manga. Por eso es que, como te mencioné, el dibujo es fundamental en el manga, pero no es lo más esencial, ya que la base del manga es que te cuenta una historia. Los dibujos son solo el medio con el que se cuenta. Por lo tanto, es importante que aprendas a hacer una buena historia y a contar esas historias a través de dibujos. La guía de supervivencia, ahí está todo eso. Ve y vela. Ahora sí, fuera de chiste, te dejé en la descripción una playlist con todos los videos que mencioné y con muchísimos más sobre hacer manga, que te recomiendo que veas, evidentemente. Suscríbete para más videos sobre manga. Únete a mi servidor de Discord, link en la descripción. Y gracias a los miembros Incurren, Alan Snacky, Jakar Triforce, Ramonoide, Laxstrange y Darman. Y si tú también quieres tener todos estos beneficios, ¿qué esperas? Vuélvete miembro. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, también dale like. Bye.